Tomen asiento, amados. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 6. Estamos estudiando desde hace un tiempo, analizando este documento formidable que es el Evangelio de Juan, que nos cuenta una biografía abreviada del Señor. Hemos venido descubriendo al Señor con todo lo que Él es, la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Y en este capítulo hemos visto ya dos relatos apasionantes, dos milagros portentosos que revelan la gloria de Jesús cuando Él tomó un lunch chiquitito y alimentó una multitud de posiblemente 10.000 personas. Y luego, para manifestar su gloria y preparar a los discípulos para las tormentas futuras, para ellos 12 hizo aquel gran milagro que fue venir caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Y lo que leemos a continuación es lo que sigue del relato de este episodio asombroso. Por lo tanto, luego del día del milagro, leemos Juan capítulo 6, versículo 22. Juan 6, 22. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí sino una sola barca y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Sin embargo, de Tiberias habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les respondió diciendo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios, el Padre, ha puesto su sello de autoridad. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿pero qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Por tanto Jesús les dijo: de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: pero entonces, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene jamás lo echaré afuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de todo lo que me ha sido dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Vamos a leer hasta aquí y dejamos para la semana que viene, si el Señor nos da vida, el resto del párrafo tan apasionante que tenemos por delante en esta mañana. Hace unos años leí la historia de un operario de DirecTV que fue llamado a una casa a instalar el disco. Era una de estas mansiones aquí, de esas de gigantescas de 3 pisos, y el hombre tuvo que trepar al techo y comenzó a trabajar, y en un momento perdió el equilibrio y
se fue. Con lo que pudo se agarró ahí de la, no sé cómo le dicen ustedes, esa pieza de chapa por donde baja el agua. Y ahí quedó colgado, agarrado, y sabía que si caía perdía la vida. Y entonces no tenía escalera y empezó a gritar, ¡ayuda! Pero no había nadie en la casa. ¡Socorro! Nadie respondió. Y entonces, claro, en ese momento decidió acordarse de las cosas que le habían enseñado en la iglesia cuando era chico, aunque él hacía años que no pisaba. Y entonces, mirando hacia arriba, dijo, ¿hay alguien ahí arriba que pueda ayudar? Y escuchaba una voz que le dijo, soltate, yo te agarro. Volvió a mirar para arriba y dijo, ¿no hay algún otro ahí arriba que pueda ayudar? Hoy tenemos por delante un relato donde encontramos una multitud que eran todos operarios de DirecTV, excepto que no se dieron cuenta. Ustedes y yo hemos seguido el Evangelio de Juan hasta aquí. Y este es un evangelio que es un documento que es una bendición tenerlo en nuestras manos. En los 4 primeros capítulos, Juan nos introduce a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo eterno. Del capítulo 5 y 6 comienza la confrontación, la controversia. Después va a venir el conflicto. Hemos venido viendo a Jesús en todas las cosas que Él es y hace, y algunas de las enseñanzas que dejó para nosotros. El domingo pasado, cuando les hablaba, el tema era, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa fue la confesión que hicieron aquellos apóstoles al ver el milagro que Jesús había hecho. Y les decía que si en este mundo, en esta vida y en la eternidad vamos a tener vida eterna, va a depender de 2 grandes pilares. Tener la convicción correcta de quién es Jesús y tener la convicción correcta de las doctrinas que Él nos enseñó y le hemos llevado al corazón. Ahora, yo en esta mañana puse como título a mi sermón 4 promesas increíbles de Jesús. Porque yo lo que encuentro en este párrafo son 4 promesas notables que el Señor hace a toda la raza humana. Y puse ahí 4 promesas increíbles, porque si van a ser nuestras las vamos a tener que creer y apropiarnos por la fe. ¿Parece contradictorio? Es así. Bueno, miren, acá tienen el relato. Yo les dije, acá tenemos este movimiento que el apóstol nos va llevando. Vimos el primer milagro, que el Señor se compadeció y multiplicó la comida y alimentó a la multitud. Y eso produjo un efecto. Aquellos miles de personas dijeron, este es el Mesías que necesitamos. Alguien que nos dé comida gratis. ¡Qué lindo! Este es el Mesías que la Biblia tiene que haber hablado. Y ha llegado. Y entonces vimos cómo el Señor se separó de la multitud, los despidió, mandó a los discípulos al otro lado y entonces pasó lo que pasó. Lo cierto es que aquella multitud dijeron, ajá, este es el que va a gobernar el mundo, este es el Mesías, lunch gratis todos los días. Entonces al día siguiente vieron lo que había pasado. La gente observaron bien y dijeron, miren, en la barca se suben solamente los apóstoles y Jesús el maestro, ¿dónde está? Y cuando vieron que la barca se había cruzado, dijeron, para allá vamos nosotros también. Pero se dieron cuenta que Jesús no había subido a la barca. Y entonces vinieron con esta gran pregunta, maestro, no era la tanto pregunta cuándo llegaste, sino cómo llegaste. Porque se sabía que los discípulos en la barca iban a llegar más rápido que si Jesús tenía que ir caminando. Y es entonces que tiene este diálogo tremendo entre Jesús y aquella multitud. Ahora, si usted mira el capítulo, va a encontrar que hay 3 grandes diálogos.
Hoy vamos a considerar el diálogo entre Jesús y la multitud. Luego, el segundo grupo es Jesús y los judíos. Evidentemente esto fue en un sábado y posiblemente se trasladaron a una sinagoga y vamos a ver el discurso que el Señor dio allí. Y luego finalmente el diálogo entre Jesús y los discípulos. Y es por eso que cada uno de estos grupos tiene una lección para enseñarnos a todos nosotros en el día de hoy. Les dije que 4 promesas maravillosas del Señor. La primera promesa, vamos a la próxima transparencia, es que Jesús nos ofrece vida eterna. Ustedes y yo leemos que Jesús, cuando le hicieron aquella pregunta, ¿cuándo llegaste, Señor?, les respondió con la fórmula que siempre utilizaba cuando iba a decir algo que era muy importante. De cierto les digo. Y entonces los confronta con que aquella gente estaba errado en sus motivaciones. Le vinieron a buscar, es cierto, pero no le vinieron a buscar porque le amaban. Vinieron a buscar porque Jesús les había ayudado y ahora acá tenemos la agencia de lotería que me soluciona todos los problemas. Y Jesús es un Dios bondadoso. Él está dispuesto a hacer por nosotros mucho más de lo que nosotros podemos imaginar con nuestras débiles mentes. Pero en este caso Jesús lo que busca de todas sus criaturas es amor, gratitud, adoración. Esta gente no estaba dispuesta a dar eso. Querían solamente aprovechar los beneficios que el Señor ofrecía. Y entonces los confrontó con esto. Ustedes no han venido ni siquiera al ver los milagros. Vinieron solamente para llenar el estómago. Y entonces presenta la primera promesa que les hace. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Vean lo que dice el Señor. En esto está confrontando a toda la raza humana de aquel día y de este día. Y es que ustedes y yo tenemos que manejarnos en 2 horizontes. Hay un horizonte plano, horizontal, y es que ustedes y yo tenemos que preocuparnos de las cosas de este mundo. Qué comer, qué vestir, qué la medicina, qué... Y hay que trabajar para eso. Pero acá Jesús nos advierte de un peligro en el cual ha caído la raza humana por culpa del pecado. Y es no comprender que el aspecto material es nada en comparación a la relación vertical con Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía hacer eso Jesús? Absolutamente. ¿Y qué contestó el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la multitud en este día? ¿Está en la casa de Dios? No, porque no les preocupa agradar a Dios, ni la vida del alma, ni la vida del espíritu. Han sido reducidos por el pecado al horizonte puramente material. Es por eso que la dimensión espiritual no les interesa. Es por eso que si vienen a la iglesia vienen con una motivación mezquina, egoísta. Que Dios me saque las castañas del fuego y buena suerte Jesús después. El Señor no acepta eso. Ahora, mis hermanos, acá nos dice, trabajen, hagan un esfuerzo, porque lo que está en juego es tremendamente valioso. Ahora, Jesús dice acá, trabajen para que puedan recibir vida eterna. Ahora, este es un concepto que creo que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las personas, hasta los mismos cristianos no lo entienden. El concepto de vida eterna, yo se los he explicado muchas veces, lo voy a volver a reiterar. Tiene 2 dimensiones. La vida eterna es la vida del cielo, es la vida de Jesús, es la vida de abundancia, de gozo. En el cielo se hace la voluntad de Dios y es el cielo. Aquí abajo se hace la voluntad del diablo y así también nos va. Pero cuando Cristo viene al alma, llena con su gloria nuestros corazones y somos transformados y empezamos a vivir de otra manera.
Pero también la vida eterna implica de que tu alma es eterna y por lo tanto va a vivir eternamente. Un día tú y yo nos vamos a ir de este mundo. ¿Dónde vas a estar 30 segundos después que dormiste? ¿Dónde vas a abrir tus ojos? ¿Dónde vas a estar? ¿Tienes la respuesta? Tendrías que tenerla, porque la muerte te va a atrapar un día. A que yo sepa, hasta ahora nadie le ganó la batalla a la muerte. La muerte siempre gana. Estés preparado, no estés preparado, la edad que tengas, te vas. Ahora, les estoy hablando de vida eterna. Creo que el gran problema de los de afuera y de los cristianos es que no entienden lo que significa salvación de la muerte eterna. ¿Usted sabe lo que es la muerte eterna? ¿Me puede explicar lo que la Biblia dice, la muerte segunda? ¿Qué significa? Lo sabe, tendría que saberlo muy bien. La pregunta que le hago a usted es esta. ¿Dónde van a vivir aquellos que saltan a la eternidad sin Cristo? ¿Se detuvo a pensar en esa pregunta? ¿Qué sabe usted del Seol? ¿Qué sabe usted del Hades? ¿Qué sabe usted del Tártaro? Ahí está. Un día estaba en la clase y un estudiante la quiso jugar de vivo y le dijo al profesor, profe, ¿el infierno está dentro de Dios? Y el profesor se contuvo, pero quiero decirles que el infierno no está dentro de Dios. Dios no toca el infierno. Él es espíritu y les voy a contestar bíblicamente dónde van a pasar la eternidad aquellos que hoy se burlan y los padres que no educan a sus hijos y que no les hablan de estas cosas. Mis hermanos, ustedes y yo leemos en el segundo mandamiento, no te harás imagen de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Explíqueme usted, por favor, le ruego, ¿quiénes viven debajo de las aguas? Los escucho. ¿Dónde está el Hades? ¿Quién es Hades? No se sabe, ¿no es cierto? Mis hermanos, hoy los voy a sacudir y espero que se sacudan para vuestro bien. Porque todos los que están sin Cristo van a ir a ese lugar de espanto. Mire, ¿usted recuerda el nombre de Zacarías Masawi? No. Fue el secuestrador número 22. El 9/11, 21 secuestradores subieron a los aviones e hicieron lo que hicieron. Pero este hombre había sido parte de la planificación y no sé qué le pasó el día del atentado y no subió. Lo atraparon, lo condenaron y ahora está en Colorado, confinado a prisión. ¿Cómo es que le dicen? Confinamiento. Me falla la memoria para el término técnico, pero quiero decirles esto. ¿Cómo le gustaría a usted estar encerrado en un cuarto sin luz natural, donde usted no sabe si es día, si es noche, y se lo hacen a propósito para que usted se vuelva loco? Allí está este hombre confinado hasta el día que muera. Ahora, mis amigos, usted que viene a la casa de Dios, preste atención, no se desenchufe con el celular. Porque usted, si muere esta noche sin Cristo, va a terminar en el Hades. ¿Dónde está el Hades? ¿Dónde está el Seol? ¿Dónde está el Tártaro? Mis hermanos, yo leo mi Biblia y encuentro en el libro de Números que el pueblo está yendo hacia la tierra prometida y se produce una rebelión. Y para castigar a los rebeldes nos dice que se abrió la tierra y 250 hombres bajaron vivos al Seol. Bueno, eso es serio. Usted va a decir, pero pastor, usted sí que había sido, ¿eh? Los científicos nos dicen que en el centro de la tierra es pura lava. ¿Y usted cree que ahí vive gente? Sí, porque tienen un cuerpo para vivir en ese ambiente. Yo un día voy a morir y este cuerpo no me sirve para vivir en la gloria. Dios me va a dar un cuerpo nuevo.
Y de la misma manera a los incrédulos les va a dar un cuerpo para vivir en el Hades, en tormentos eternos, en una prisión de la cual no van a salir más. Y mis hermanos van a decir, pero pastor, yo leo Apocalipsis capítulo 9, y si la tierra está mal en este momento, esperen que venga la gran tribulación. Cuando leemos allí que a uno de los ángeles se va a dar la llave para abrir el pozo del abismo, ¿dónde está el pozo del abismo? En el centro de la tierra. Y de ahí va a salir una multitud de espíritus demoníacos que van a salir a liquidar 1/3 de la población mundial. Segunda Pedro, capítulo 2 nos advierte que hay ángeles que se rebelaron contra Dios y Dios no les dio la oportunidad y los ha encerrado en prisiones de oscuridad eterna. Son tan horribles que si los soltara, arrasan con la raza humana, hacen un baño de sangre instantáneo. Y el jefe de ellos se llama Abadón y Apolión, que quiere decir destrucción. Ahora, mis hermanos, usted está aquí sin Dios. Allí es donde va a pasar la eternidad. Lo ha dicho Dios y Dios no falla en su palabra. Es este problema de que no entendemos de qué nos salva Dios que ha hecho a los cristianos contemporáneos mariposas y debiluchos. Por eso en nuestros labios está el aburrimiento, no está la nota de gratitud, porque no sabes de dónde Dios te ha rescatado. Mis hermanos, si queremos un avivamiento, empecemos a darnos cuenta de que Jesucristo, cuando nos ofrece vida eterna, nos está ofreciendo algo que es imposible de pensar en los beneficios y es imposible de medir de lo que nos está salvando. Es por eso que lindo que el Señor, en su misericordia, se encarnó para darnos la nueva oportunidad de tener vida eterna. Es tremendo, mis hermanos. ¿Te has puesto a pensar en tus seres queridos a dónde van a ir a parar con la Budweiser y con el béisbol y con todas las cosas que viven? Y con la religión falsa y con todas las cosas. Ah, mis hermanos, qué poco conocimiento que tenemos. Sí, es tremendo. En el día de hoy, ya casi no se habla más del infierno. Está mal. Está fuera de moda, por favor, pastor. A mí me golpea el jefe todas las semanas y mi señora me grita y los hijos me ladran. Deme una palabra de aliento. Mi hermano, el Señor, yo encuentro en este relato que es un cirujano que corta. Y el cirujano no te corta porque te quiere hacer sufrir, sino porque te quiere sanar del mal que te come. Y así es nuestro Señor. Y tengo que decir con tristeza que este evangelio falso de la gente que viene a las iglesias buscando milagro, provisión, eso es un evangelio falso. Yo no puedo predicar desde este púlpito diciendo vamos a tener un culto de milagros. Yo no puedo prometer eso. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí. ¿Que es misericordioso? Sí. Una cosa que sí puedo prometer es que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y hoy usted puede llegar perdido y llevarse la vida eterna de Jesús. Eso sí lo puedo garantizar. Lo demás, no puedo. Es por eso que les digo, guarda con las cosas que miran en televisión, guarda con las cosas que leen, porque la lucha es grande. Jesús nos da vida eterna, porque nos quiere sacar de una condenación que nadie quisiera caer. Yo leo, y fueron atormentados por los siglos de los siglos, fueron arrojados al lago de fuego. ¿Usted quiere ir ahí? No haga nada, siga como va, rechace a Cristo y va a terminar en ese lugar. Pero el Señor en el diálogo encuentro que empezó a confrontarlos. Les dice, trabajen para las cosas que son eternas. Y aquella gente ofrece, próxima transparencia, una pregunta. ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Otra vez, segundo error. Y Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que le ha enviado. ¿Cuál es el problema aquí? Es el problema del judío, del religioso, que piensa es cuestión de hacer, de hacer, de hacer.
Si yo hago, Dios me tiene que aceptar. Si yo hago, Dios me tiene que bendecir. Si yo hago, y Jesús le dice, no va por ahí la cosa. Los rituales no salvan a nadie. Lo único que te puede salvar es una fe personal en Dios. Que crean en el Hijo de Dios. Y no solamente que crean en Dios, sino que crean en Jesús en forma específica. Solamente tú eres hijo de Dios, verdaderamente tú eres hijo de Dios, dijeron los apóstoles. Tercer gran error de la multitud. Estaban errados en el conocimiento. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Pueden creer semejante perfidia? Realmente que los humanos somos malditos por el pecado. Les acababa de hacer el milagro multiplicando los panes, los peces, y les dio de comer. Y dicen, ¿y qué señal haces? Mis hermanos, hace un rato les dije, la gente que viene buscando milagros se va a perder. ¿Por qué? Cuando el Señor estaba en la cruz, ¿qué le gritaron? ¡Ah, baja de la cruz y creeremos en ti! No me digas. El Señor se tenía que bajar de la cruz para que le aceptaran. Si se bajaba de la cruz se iban a burlar de él y lo iban a volver a crucificar. No iban a creer. Demasiados relatos les podría contar de gente que Dios hizo un gran milagro por ellos y terminaron en el infierno. Es por eso que uno encuentra que en este caso le vienen a desafiar al Señor y entonces le vienen con una ilustración de la historia errónea, mal interpretada, y es que cuando iban caminando a la tierra prometida, dice, Moisés le dio maná al pueblo, el alimento sobrenatural para alimentarlos. Y entonces Jesús les dice, no, dice, Moisés no les dio el maná, fue mi Padre el que les dio el maná. Y mis hermanos, acá hay un tema tremendo, A toda esta gente que dice, que Dios haga un milagro y yo voy a creer. Son representantes de los que en el día de hoy dicen ver para creer. Miren, mis hermanos, si una persona rechaza a Cristo no es porque no tiene evidencias, ni porque Dios no ha hecho milagros en su vida. Rechaza a Dios porque tiene un corazón de diablo. ¿Qué dice Hebreos 3:12? Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes un corazón evil, malo, de incredulidad, que se aparte del Dios vivo. Y ahí está. ¿Cuál es el peor pecado que un ser humano puede cometer? La borrachera, la drogadicción, el crimen, el adulterio. No, mis hermanos. El peor crimen es negarle la gloria a Dios, no amarle y no creer en Él cuando envió un Salvador para solucionar el problema más grande que tenemos. La incredulidad paga durísimo. Por eso, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo, les dijo Jesús. Y entonces dijeron, Señor, danos siempre este pan. Es que entonces Jesús nos hace una segunda promesa asombrosa. Y es, Jesús ofrece vida en abundancia. Esto sí que es lindo. Aquella gente estaban errados en la fe de lo que Cristo podía hacer y de lo que ellos necesitaban. Y el Señor les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Notó lo que dice esta afirmación? Qué tremendo, ¡Wow! Es la primera de 7 veces que esta fórmula, yo soy, van a aparecer en el Evangelio. Esta fórmula es una declaración que Dios les está diciendo al pueblo judío, soy el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan la historia? Cuando Moisés es llamado por Dios para ir a Egipto a sacar al pueblo, Moisés dice, si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? ¿Qué dijo? Deciles, yo soy, me ha enviado.
Es el nombre de la eternidad de Dios, que Él existe por siempre, de su omnipotencia, de su gloria, de que Dios es un Dios eterno, maravilloso. Y en este caso nos dice, yo soy el pan de vida. Él viene a nosotros para darnos algo que nosotros no podemos poner por nosotros mismos. Esto es prácticamente la repetición de lo que le dijo aquella mujer en el pozo de Samaria. El que tomare del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que tomare el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué estaba diciendo? Que la persona que encuentra a Dios va a tener gozo verdadero y abundante y fluyente por toda su vida. Una felicidad que no conoce el mundo que vive sin Dios. Les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes son felices? Ya ven, salimos de nuestros países buscando un nuevo horizonte económico. Estados Unidos nos dio comida, nos dio techo, nos dio justicia, nos dio tantas cosas. Y yo miro la cara de la gente y digo, qué miseria que tenés en la cara, hermano. Si usted viene a decirme, tome, le ofrezco el evangelio, yo digo, guardátelo, yo no quiero eso, no lo necesito. Vean lo que somos aquí, un campo de concentración. Eso es lo que somos. Nos levantamos a la mañana para ir a trabajar, llegamos a la noche fundidos para levantarnos al día siguiente para volver a trabajar. Y el sábado vas al mall y el domingo te chupás con la Budweiser y ahí estás. Esa es la vida de abundancia. Vean el rostro de nuestros adolescentes en la iglesia. ¿Dónde está la alegría? Vean el rostro de los adultos. Sacamos a pasear la miseria en el carro del año. ¡Felicitaciones! Mis amados, Jesús vino para darnos algo que el materialismo no nos puede dar. Es por eso que a lo largo de los siglos, gente que ha vivido en una choza viven más felices que los multimillonarios de Hollywood en Malibu. Eso es lo que Cristo pudo dar y quiere dar. Pero noten bien lo que dice. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Esto es un acto de fe, tenemos que venir a Jesús. Y dice, y el que en mí cree y continúa creyendo, no tendrá sed jamás. Bendito sea. Ahora, yo comprendo que Dios nos va transformando a la imagen de su Hijo. Pero quiero recordarles a todos que muchas veces los cristianos se equivocan muy feo. En el episodio que les conté de la rebelión que hubo en el desierto, hubo un grupo que se levantó contra Moisés a acusarle de... Y quiero decirles a todos en este día que el reino de Dios no se implanta ni por la envidia, ni por la violencia, ni por el chisme, ni por la crítica, ni por la malicia, ni por ninguna de las obras de la carne. Es por eso que ustedes siempre de mí, de tanto en tanto, nos tenemos que hacer un examen. ¿Cómo está mi lengua? ¿Cómo está mi corazón a los ojos de Dios? ¿Estoy trabajando para bien o estoy movido por esas cosas que Dios no aprueba? Aquí dice, el que confía en mí no tendrá sed jamás. Estaba hablando de algo que el mundo no puede ofrecer. Ya lo vamos a ver de vuelta en el capítulo 7. El que cree en mí, por ríos de agua viva correrán de su ser interior. ¿Está corriendo tu río? ¿O tienes un pozo seco? Tercera promesa que hizo Jesús. Esta sí que es gloriosa. Jesús ofrece aceptación incondicional. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí.
y el que a mí viene jamás lo echaré fuera. Oh, esto sí que vale oro. Esta promesa es preciosa para mi corazón. Yo en esta mañana no soy aceptado en muchos lugares. Si voy al club de los golfistas de Malibú, tendría que tener $200,000 para la registración anual. Y como pastor yo no gano eso. Y si quisiera ser aceptado en la Casa Blanca no me aceptarían porque no pertenezco al grupito. Y en tantos lugares, de acuerdo a cómo te vestís, te aceptan. Y de acuerdo a lo que pensás, te aceptamos. Y de acuerdo... Acá encuentro un Salvador, que si nos tiene que tratar a todos nosotros, nos tiene que bajar el pulgar a todos y decirnos, reos de muerte, váyanse. Porque todos hemos violado sus mandamientos 1.000.000 de veces y como consecuencia hemos destruido nuestra vida. Y sin embargo el Señor, al que viene a pedirle ayuda, misericordia y perdón, lo recibe y lo restaura. ¿Qué religión del mundo puede ofrecer eso? Díganme ustedes. Ninguna. Solamente Cristo. ¿Y qué poder que tiene para transformar a aquellas personas que para la sociedad son imposibles? Yo les podría contar historias por horas, pero les voy a contar una. Un día estaba mirando en la televisión allá en Argentina, entrevistaban al jefe de policía de Buenos Aires y le hicieron la pregunta, señor, ¿existe el crimen perfecto? Y le dijo, no, es imposible, eso no existe. Y le preguntaron, ¿cuál fue el crimen más difícil que tuvo que tratar? Y dijo, el caso Burgos. ¿Cuál era la historia? Un hombre que vivía con una señora y un buen día decidió asesinarla. Y para ocultar la evidencia no tuvo mejor idea que descuartizarla. Alguien descubrió uno de los pedazos y de alguna manera fueron apareciendo los otros. Pero ¿quién podría ser este? Y por una de esas cosas del destino, la dentadura de la señora cayó en las manos de un dentista que la analizó y dijo, este trabajo lo hice yo. Había un trabajo ahí que el doctor reconoció que lo había hecho él. Y dijo, voy a chequear los récords en mi oficina. Dicho y hecho. Llegaron a una conclusión, esta es la señora. ¿Con quién vivía? Cayó el asesino. Hay esperanza por un hombre así. ¿Quién lo podría haber ayudado? Pero en la prisión alguien le predicó del amor de Jesús y de la gracia de Dios. Y aquel hombre aceptó a Cristo. Y salió de la prisión para congregarse en una de nuestras iglesias allá en Buenos Aires. Y un día una hermana contaba que, no en público, así en secreto, que estaba sola en la iglesia un día practicando las canciones para el culto del domingo cuando apareció el hermano Burgos. Pero no había nada que temer. Como dice la Biblia, de modo que si alguno entra en Cristo es una nueva criatura, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor. Si usted anda paseando la miseria en una Ferrari o en un carrito tirado a caballo, venga a Cristo en este día. Cristo lo acepta, no importa el pecado que usted haya cometido, cuántas infidelidades haya hecho o cuántas basuras haya hecho con su vida. Cristo, el poder de su sangre, puede borrar todo pecado a todo aquel que viene a pedirlo de corazón sincero. Es por eso que Jesús hace esta promesa increíble. El que a mí viene, yo no le voy a echar afuera. Bendita promesa. A esa promesa yo sí que me aferro.
Y es entonces que viene la última promesa del Señor, que no solamente nos da vida eterna, vida en abundancia, aceptación incondicional, sino que también nos ofrece resurrección de entre los muertos. Últimos 2 versículos. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino, todos juntos, que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Bueno, mis hermanos, aquí hay una promesa que realmente vale la pena. Les preguntaba hace un rato, ¿dónde va a estar usted 30 segundos después de morir? ¿A dónde va a ir usted? ¿Qué va a pasar con usted? Bueno, queridos, hay 2 lugares de elección. Los decidimos de este lado de la eternidad. Hace un rato les hablaba del lugar de espanto que espera a aquellos que hoy mueren sin Dios. Hoy quiero alentarles también a todos los creyentes que podemos decir con el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Gloria a Dios. Y podemos decir con el apóstol, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi pasaporte tengo 3, pero el más importante es el número 4, el pasaporte que Dios. Y no tiene papel, ha sido estampado y escrito en el libro del Cordero, cuando Cristo me salvó. Y dice, de donde Él vendrá y nos dará un cuerpo, cambiará la humillación nuestra y nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya. Sí, yo voy a tener un cuerpo lindo. Va a tener 40 años de edad, no como ahora. ¿Cómo será el cuerpo del cielo? ¿Qué edad tendremos cuando lleguemos allá? La Biblia no nos dice. Pero que vamos a ser jóvenes toda la vida, toda la vida. No vamos a tener enfermedad nunca. Y vamos a vivir en la presencia de Dios gozándonos y bendiciéndole. Y esto es lo que nos dice el Señor. Ahora, hasta que ese día llegue, ¿dónde están los muertos? Los que murieron están en el Hades, aquellos que murieron sin Dios, en sufrimientos, esperando el día del juicio y la sellada final. Pero también habla de un lugar que Cristo levantó cuando murió y nos llevó para que estemos con Él. Yo no sé, a mí la mente no me da para entender la eternidad y el tiempo, pero quiero que comprendan esto. Y si yo me encontrara con Abraham, que murió hace 4.000 años atrás, y llegara donde está él, le digo, Abraham, ¿cuántos años hace que viniste? Acabo de llegar. Lógico, porque en la eternidad no hay tiempo. Yo cierro los ojos aquí y estoy en la presencia de Dios. Y en algún momento nos dice 1 Tesalonicenses, nuestro cuerpo, cuando el Señor venga por nosotros, resucita no la ceniza que quedó y se perdió, sino un cuerpo nuevo para unirse a mi alma que vive eternamente y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Cristo me va a resucitar a mí y a usted. Amén. Ojo, porque Él va a resucitar a todos. Lo dijo en el capítulo 5. Algunos resucitarán para perdición eterna y otros para vida eterna. ¿De qué lado estás en este día? Confío que todos los que me escuchen puedan decir, yo estoy del lado de Jesús. 4 promesas asombrosas. ¿Las has creído? ¿Son tu propiedad? ¿O eres como el de DirecTV? ¿Algún otro que pueda ayudar? Mis amigos, mis hermanos, el único que nos puede ayudar ciertamente es Cristo Jesús, el bendito Hijo de Dios, que se dio por nuestros pecados para ser nuestro Salvador. Bendito sea que Él es el pan de vida. Y todos aquellos que confiamos en Él nunca tendremos hambre ni sed jamás y podemos mirar al futuro sabiendo que el buen pastor va adelante y que nuestro proveedor está sano y que la bendición llega. Amén. Por eso, en el día de hoy, si eres cristiano, ¿qué te decía David hace un rato?
De vez en cuando, una sonrisita, muchachos. Demostremos al mundo que hay algo genuino en nosotros. Bendigamos a Dios y vivamos vidas que le glorifiquen, llevando fruto en toda buena obra. Has aferrado a las 4 promesas, le has dicho que sí a Jesús, es tu Salvador. Hoy es el mejor día para hacer esa decisión. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vamos a poner de pie para adorar.